Hola, mi nombre es John Alejandro Asa y les voy a hablar sobre el modelo OSI. El modelo OSI, por sus siglas en inglés, Open Systems Interconnection, o modelo de interconexión de sistemas abiertos en español, es un modelo conceptual creado por la Organización Internacional de Normalización ISO, el cual busca estandarizar o serializar los diversos sistemas de comunicación usando protocolos estándar para que sea posible la intercomunicación entre estos. El modelo OSI está conformado por 7 capas organizadas dentro de una estructura jerárquica fija, en la cual asigna a cada una de estas funciones muy específicas dentro de cada nivel de operación, para que procesen unidades de información llamadas PDU, unidad de datos de protocolo. Las 7 capas del modelo OSI son capa física, capa de enlace de datos, capa de red, capa de transporte, capa de sesión, capa de presentación y capa de aplicación. Buenas tardes compañeros. Yo voy a dar solución a la capa física y la capa de enlace de datos. Pues los protocolos de la capa superior OSI es que se preparan los datos desde la red humana para realizar la transmisión hacia su destino. La capa física controla de manera que se ubican los datos en los medios de comunicación. Además, la capa física de OSI es la de codificar en señales los dígitos binarios que representan las tramas de la capa de enlace de datos. Además de transmitir y recibir estas señales a través de los medios físicos, alambres de cobre o fibra óptica o medio inalámbrico que conectan los dispositivos de la red. Este capítulo presenta las funciones generales de la capa física, al igual que los estándares y protocolos que administran la transmisión de datos a través de medios locales. La capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos existe como una capa de conexión entre los procesos de software de las capas por encima de ella y la capa física debajo de ella. En muchos casos, la capa de enlace de datos está incorporada en una entidad física como tarjeta de interfaz de red o de Ethernet, que se inserta dentro del bus del sistema de la computadora, switch o router, y que la conexión entre los procesos de software que se ejecuta en los dispositivos finales y los medios físicos. El software asociado con la NIC permite que la NIC realice sus funciones de intermediadora, preparando los datos para la transmisión y codificación de los datos como señales que deben enviarse sobre los medios asociados. La capa de red. La capa de red es la número 3 en el modelo OSI. Esta se encarga de permitir la conexión entre dispositivos que están ubicados permitir la comunicación entre dispositivos que están ubicados en redes diferentes. Asimismo, esta capa, la capa de red, es la que permite que haya una comunicación cuando no hay una conexión directa, consiguiendo así la participación de comunicaciones del alcance mundial. La capa de red provee principalmente los servicios de envío, enrutamiento y control de gestionamiento de datos o paquete de datos de un nodo a otro en la red. Esta es la capa más inferior en cuanto al manejo de transmisiones punto a punto. Básicamente gestiona el enrutamiento y envío de datos entre diferentes redes. Los protocolos más importantes de esta capa son el IP y el ICMP. La capa de sesión. La capa de sesión básicamente controla las conexiones entre computadores, ordenadores. Esto también se puede procesar en la capa 4 a través del protocolo TCP. El nivel de sesión o capa de sesión es el quinto nivel en el modelo OSI, lo que proporciona los mecanismos para controlar el diálogo entre las aplicaciones de los sistemas finales en muchos casos. Los servicios de capa de sesión son parcialmente o incluso totalmente prescindibles. La capa de sesión permite de los usuarios de máquinas diferentes establecer sesiones entre ellos. Básicamente una sesión permite el transporte ordinario de datos como lo hace una capa de transporte, pero también proporciona servicios mejorados que son más útiles en algunas aplicaciones. Muy bien, ahora hablemos de la capa de transporte o la capa 4. En esta capa se garantiza el envío y la recepción de los paquetes provenientes de la capa 3. También se gestiona el transporte de los paquetes para garantizar el éxito en el envío y la recepción de los datos. En esta capa se ocupa mucho lo que sería la calidad del servicio, para evitar duplicaciones en los paquetes y que no tenga el más mínimo error. Sin embargo, en ocasiones por los protocolos suelen tener ciertos errores que no están previstos, como que totalmente no se puede garantizar que llegue el mensaje. Buenas tardes, soy Juan Sebastián Díaz y voy a hablar sobre la capa de presentación y la capa de aplicación.
Primero, la capa de presentación es la sexta capa del modelo OSI y esta permite la traducción de diferentes datos e información y sea leída por otros equipos y sea entendida. Básicamente es eso. Y la capa de aplicación es la séptima capa del modelo OSI y se encarga de interactuar con el usuario por debajo de los software, y además esta capa no brinda ninguna ayuda o servicio a otras capas, como se mostró en los ejemplos anteriores, que se apoyan entre sí. Muchas gracias.